Buenas tardes. Hacía mucho que no hacíamos un vídeo de estas características. Estamos en estado de alarma en este país y bueno, pues es un momento quizás también para redescubrirse, para saber quién uno es en estas extrañas circunstancias. Hace una semana leía un artículo sobre los procesos psicológicos dentro de la cuarentena que habían vivido los chinos y me planteaba qué mal lo han pasado y todo lo que les ha sucedido. No esperaba que una semana después de haber leído ese estudio estuviese pensando a que los españoles también podíamos estar recluidos en nuestras casas durante este periodo de tiempo. Vamos a pensar que es un periodo corto y por ese motivo pues vamos a poner toda nuestra energía en que se pase bien el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, ahora no os estoy viendo, pero poneros la ropa, no os pongáis el pijama todo el rato. Vamos a hacer una vida normal teniendo también responsabilidades. Oye, pues nos tenemos que hacer, poner como siempre estábamos, ponernos nuestro traje o nuestra ropa habitual, porque tenemos que tener obligaciones. Una de ellas, ¿cuál puede ser? Oye, que me gusta leer, pues leo, que me gusta el cine, pues hago cine. Hablar con los amigos, muchas veces los teníamos olvidados y decíamos, es que no tengo tiempo. Bueno, pues quizás es un buen momento para volver a tener tiempo y hacer esas llamadas que antes no podíamos. Comprender la realidad, es un momento de crisis, es un momento de crisis nacional. Comprenderlo es también ser responsable y no hacer lo que hemos hecho durante estos últimos días, que daba vergüenza cuando se nos decía que teníamos que estar en casa y nos veíamos con nuestros amigos, con nuestros familiares y hacíamos una especie de barbacoa común. Ese no es el camino es lo que estamos haciendo ahora. Tiene que bajar la curva. Si baja la curva de infectados, también va a bajar la curva de muertos y en el fondo no es una enfermedad que tenga una gran letalidad, tiene un 3%, un porcentaje un poquito por encima de la gripe. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nuestro sistema sanitario puede quedar totalmente colapsado. ¿Por qué? Porque a diferencia de la gripe, el coronavirus sí que tiene una alta es más contagioso, es exponencialmente más contagioso. Por lo tanto, si todos nos ponemos enfermos al mismo tiempo y necesitamos la UCI, va a ser imposible dar servicio a todos y tendrán que pensar, igual que pensaban los médicos en la guerra, ¿a quién salvo? Y eso va a ser una cuestión muy dramática. Por ese motivo tenemos que estar todos en casa, tenemos que comprender la realidad, tenemos que hacer las cuestiones justas para no contagiarnos, no porque sea una alta letalidad, digo, sino porque nuestros abuelos, la gente que está en riesgo, los más vulnerables, pueden sufrir la crisis de una manera muy grave. Por debajo de 30 años no hay ningún muerto. A partir de 30 a 40 sí que se da un porcentaje de un 0,2 creo, y aún así sigue subiendo. Los medios de comunicación nos están alarmando, según mi punto de vista, demasiado. ¿En qué sentido? Que se habla de los muertos, pero no le ponen apellidos. No dicen, ha habido tantos muertos y los últimos 10 son personas que tienen estas características. Son de 80, de 90, de 60 y con patologías previas. ¿Qué sucede? Que cuando nos hablan de infectados, pues nos da mucho miedo el que nos cuenten eso. Por lo tanto, y este sería el segundo consejo, cuando leemos la prensa, cuando vemos la televisión, tenemos que tener nosotros criterio para darnos cuenta de que sí que es peligroso, sí que estamos en un estado de excepción, pero sin embargo está sucediendo a personas mayores con con patología previa habitualmente. El porcentaje mayor, el grueso, está ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que ser responsables. Pero, ¿qué nos está sucediendo? Que única y exclusivamente hablamos del coronavirus. No hay otra cosa para hablar. Eso se llama sobreinformación. Entonces, tenemos que relajarnos, tolerar, hablar de cosas diferentes, hacer también ese esfuerzo, incluso tirar la televisión por la ventana, porque es horrible. Son todo el rato datos y más datos o amarillismo puro y duro, donde te quieren asustar, porque ellos también están asustados posiblemente, pero tenemos que tener criterio para que no caigamos nosotros en un estado de shock, porque con tantas noticias tan contundentes, tan amarillas y con tanta alaracas, pues posiblemente nos pase después a nosotros factura en nuestra forma de pensar.
¿Qué es lo que quiero decir? Comprender la realidad, el primer consejo. El segundo, saber que hay una sobreinformación y que tenemos que comenzar a gestionar esa sobreinformación. O vemos menos la tele, o vemos menos los periódicos, y luego saber que es una cosa muy grave, pero no tanto por la letalidad de la enfermedad, sino porque no podemos colapsar nuestro sistema de salud. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que podéis hacer? Planificar la situación. Voy a tener que estar en casa 15 días mínimo. Bueno, pues voy a ir contando los días y los puedo tachar, pero me tengo que planificar. Bueno, ¿cómo me planifico? ¿Con quién hablo? ¿Qué llamadas tengo que hacer? ¿Qué cosas me gustan? ¿No? Porque en el fondo, estar 15 días en casa pueden ser una especie de mini vacaciones, si lo pensamos de una manera útil o de una manera productiva. Por lo tanto, planifico mi nueva situación y a partir de ahí eso va a hacer que yo mejore y que yo esté más a gusto, más cómodo, haciendo esas lecturas o viendo esas películas o hablando con esos amigos que hacía mucho que no veía. Ese planificar la nueva situación es adecuado. Y luego vamos a poder hacer pues más cosas, como por ejemplo puedo hacer deporte en casa. ¿Y cómo puedo hacer deporte en casa? Bueno, pues ayer veía un grupo de personas que se reúnen para hacer pilates, otros que se reúnen para hacer relajación, otros que se reúnen para hacer yoga. Bueno, ¿qué sucede? Que gracias a las nuevas tecnologías ahora estamos hiperconectados. Por lo tanto, estando hiperconectados podemos seguir planificando nuestra vida y podemos seguir teniendo actividades. Y en el fondo, la grupalidad, ¿qué es? Porque dentro de cada uno de nosotros hay un grupo, que lo sepamos. Y también en la grupalidad podemos estar porque nos lo permite. Pues lo que decía, mira, yo ayer tuve una clase en inglés común y fue muy divertida y hacía años que no la teníamos. Entonces nos reunimos 10 personas para a través del iPad el poder comunicarnos en inglés y hacer una especie de grupo para seguir aprendiendo y seguir viendo, ¿no? Pues igual que está en inglés, pues podemos hacer otro tipo de grupos. Es decir, que es importante que no nos quedemos sin absolutamente nada que hacer y no nos quedemos desasosegados. Es un momento de crisis nacional, que también puede ser una crisis vital para cada uno de nosotros, pero en las crisis uno sale refortalecido. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo. Ya sé que que no sabemos qué es lo que va a pasar, que la economía puede entrar en un momento inaudito y de desconocimiento. No obstante, el pensarlo de una manera permanente y continua no nos va a ayudar. Esto me tiene que servir para ponerme a trabajar, y ponerme a trabajar es: voy a pasar bien estos 15 días, voy a aumentar mi formación, voy a aumentar mis pensamientos sobre cosas productivas, y luego pues estar en soledad no me viene bien, me viene mejor pues eso, ver este vídeo, hablar con amigos o ver qué es exactamente lo que me gusta y participar en ello, o incluso ofrecer, ¿no? Ofrecer aquello que yo sé a los demás, ¿no? A través de una buena interpretación, a través de la música. Hizo ayer Alejandro Sanz, ¿no? Tengo un amigo que se ha puesto a hacer jotas y las está intentando llevar a los demás. Bueno, pues que es muy necesario que no pensemos que este es un final, sino que pensemos que tenemos durante estos 15 días que estar pendientes de qué es lo que va a pasar y también de conocernos un poquito mejor y ponernos y hacernos una planificación buena, un lugar donde estemos todos a gustos. Y no sé, que a usted le gusta la poesía, pues a la poesía; que a usted le gusta el cine, pues al cine. Que estamos juntos, que es un momento de crisis y que vamos a salir de esta. Tenemos que bajar entre todos la curva, y para bajar la curva es imprescindible que estemos pendientes del futuro y del presente, sin alarmismos, sin amarillismos y con criterio. Yo no sé si alguno de vosotros quiere decir algo o queréis que os pueda contestar algunas preguntas. Si queréis hacerme preguntas, estoy a vuestra disposición. Iré poniendo vídeos todos los días para conocernos. Entonces, si hay alguna cuestión más, os la resuelvo. Y si no, seguiremos adelante. Hoy hemos visto varios consejos y habrá más consejos en los próximos días. Aunque también es necesario que ustedes me aconsejen a mí, porque a lo mejor hay cuestiones de las que saben más que yo. Aquel artículo que leía sobre los hacinados, sobre los recluidos en su habitación durante
varios meses, pues hablaban de dificultad para dormir, hablaban de ansiedad, hablaban de desconcentración. No obstante, también es como uno se gestiona a sí mismo la información. Es que en el fondo somos conversaciones y somos un filtro sobre la realidad y sobre nosotros mismos. Si consigo poder encontrar un criterio, eso me va a tranquilizar, eso me va a relajar, dentro de que evidentemente es una situación pues de estrés, es una situación muy complicada. Pero también en las situaciones más complicadas también han aparecido las situaciones humanitarias más bonitas. Por lo tanto, estamos todos juntos y hay que continuar hacia adelante. Hoy os dejo. Gracias a vosotros por escucharme y continuamos el próximo día. Un saludo.